Bienvenidos hermanos a una edición más de Un Momento con Jesús. Hoy estamos a enero 18 del año 2017. Quiero comenzar esta nueva edición dándole gracias a nuestro Padre por todas sus bendiciones, pidiéndole perdón por todas nuestras faltas, invocando al Santo Espíritu de Dios para que nos llene con su presencia y con su amor, invocando el dulce corazón de nuestra Madre María, para que con su presencia santifique nuestros sentidos y nuestros corazones, para así poder presentar al Padre todas nuestras intenciones y oraciones. Amén. Oh Santo Espíritu de Dios, llénanos con tu santa presencia, inúndanos con tu amor, dadnos tus 7 dones según la fe de tu Iglesia, que nosotros también, como los discípulos de nuestro amado Jesús, seamos fortalecidos en el cuerpo, alma y espíritu, para que mañana podamos dar testimonio ante las naciones de la presencia de Dios en nosotros. Refleja en nuestro rostro la imagen de Jesús, y por la gracia de Dios, seamos transformados en nuevas criaturas, para glorificar su santo nombre. Te amamos y nos sometemos a ti, oh Santo y Divino Espíritu. Danos la efusión de tu Espíritu, Padre Santo, para ser verdaderos testigos tuyos y anunciar sin temor tu santa palabra y el regreso triunfal de tu Hijo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, es de suma alegría poder traerles lo que por voluntad de Dios me ha sido entregado para esta nueva edición. En oración le he preguntado al Señor, nuestro Divino Maestro, que me ayudara a escoger la temática del día de hoy, a lo cual Él respondió lo siguiente: busca mi palabra, yo te la mostraré. Mi palabra es mi voluntad. Los temas que están fuera del contexto de mis evangelios están bien. Es una manera de discernir en la espiritualidad y en mis enseñanzas, o en otros puntos propios de la espiritualidad. Sin embargo, mi palabra es mi voluntad. Y bien, hermanos y hermanas, después de escuchar al Señor y en suma obediencia a su voluntad, fui guiada por el Espíritu Santo en la siguiente lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. El buen samaritano. Y si damos paso a su lectura y seguidamente, pues me tomaré unos minutitos para compartir muy humildemente sobre el mismo, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé su guía, tanto a mí como a todos aquellos hermanos y hermanas que me están escuchando por medio de esta edición. Entonces, hermanos, siempre ante la presencia del Señor, siempre implorando la efusión del Espíritu Santo, ahí donde quiera que nos encontremos, ya pueda ser en nuestra casita, en un momento de ocio, pues no hay nada más refrescante que escuchar la palabra de Dios, leer su palabra, porque el Señor nos habla, hermanos, de muchas maneras. Nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de nuestros hermanos, nos habla en nuestras comunidades, cuando asistimos a la Santa Misa, al Santo Sacrificio, nos habla de muchas maneras que jamás alcanzaremos a imaginar, de la manera tan misteriosa y amorosa en que trabaja el Señor en nosotros, sus hijos. Entonces, vamos a escuchar muy atentamente, ahí donde estemos, en este momento. Vamos a escuchar con suma atención y con suma alegría en el corazón la palabra de nuestro Divino Maestro. Evangelio de San Lucas. El buen samaritano. Se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella?
Contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: tu respuesta es exacta. Haz eso y vivirás. Pero él quiso dar el motivo de su pregunta y dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir lo siguiente: bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos que lo despojaron de todo y se fueron después de haberlo molido a golpes, dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado de la carretera y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje. Lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba. Lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hotelero diciéndole: cuídalo, lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces se preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se portó como prójimo del hombre que cayó en manos del salteador? Él contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, seguidamente después de escuchar el Evangelio, en el Evangelio de San Lucas, el Señor nos está tratando de mostrar hoy cómo es de importante amarlo a Él en primer lugar y por sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Me voy a tomar unos minutitos para intentar desglosar, siempre a la luz del Espíritu Santo, este Santo Evangelio. Y podríamos decir, o mejor dicho, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿quién es mi prójimo? El maestro de la ley esperaba que le asignaran los límites exactos de su deber. ¿A quién tenía que atender? ¿A los de su familia? ¿A los hermanos de raza? ¿O a otros tal vez? Es significativo que Jesús concluya su relato con otra pregunta diferente a la primera. ¿Cuál de los 3 te parece que actúa como prójimo? Es como si dijera: no calcules para saber quién es tu prójimo, sino que déjate llevar por el llamado que sientes en ti, en tu corazón, y hazte prójimo próximo a tu hermano que te necesita. Mientras consideramos la ley del amor como una obligación, no será este el amor que Dios quiere. El amor no consiste solamente en conmoverse ante la miseria del otro. Podemos notar cómo el samaritano se detuvo a pensar de lo peligroso del lugar. Pagó y se comprometió a costear todo lo que fuera necesario. Más que hacer una caridad, se arriesgó sin reserva ni cálculo, y esto con un desconocido.
¿Cuántos desconocidos nosotros nos encontramos en nuestro diario vivir? Nos tenemos que hacer esa pregunta. En alguna oportunidad, Martin Luther King señala: el amor no se conforma con aliviar al que sufre. Para empezar, nos toca ser el buen samaritano para seguir a aquellos que han caído en el camino. Esto, sin embargo, no es más que un comienzo, pues algún día tendremos que reconocer a la fuerza que el camino a Jericó debe ser hecho de otra manera para que hombres y mujeres ya no sigan siendo golpeados y despoblados continuamente mientras van avanzando por caminos de la vida. También con este ejemplo Jesús nos hace ver, y es muy importante, que muchas veces los que aparecen como funcionarios de la religión o los que se creen cómplices de la ley o cumplidores de la ley, no saben amar. Fue nada menos que un samaritano, es decir, ¿quiénes eran los samaritanos? Eran extranjeros a los que no se les tenía por judíos. Eran extranjeros herejes para la raza de la raza de esos momentos. Entonces, al no ser judíos, pues primero eran herejes y eran extranjeros. ¡Qué terrible! ¿Quién se hizo cargo del hombre de Jericó? Del hombre herido. Entonces, hermanos, esto es muy importante. ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy con su palabra? En mi opinión personal, el Señor nos está diciendo el día de hoy, y en esta pequeña reflexión que humildemente les presento, es a nivel personal, ustedes podrán hacerse sus propias conjeturas, sus propias ideas y pues son libres de tener sus propias opiniones acerca de este evangelio en particular. Cuando hablamos de nuestro prójimo, pues necesitaríamos horas y horas para hablar de ello, porque en ello entra la totalidad del amor, la ley del amor, que es lo que realmente pues el Señor nos quiere traer este día. ¿Quiénes son aquellos que caminan en esta vida, que realmente ayudan a aquellos que están oprimidos y necesitados? Es muy doloroso, pero el Señor hoy mismo nos está diciendo algo que nosotros vemos con mucha tristeza día a día, inclusive en nuestras propias iglesias, en nuestras propias comunidades, en nuestras propias parroquias, en nuestras propias familias, en esta sociedad donde todo el mundo pasa por desapercibido y donde realmente yo no tengo ninguna conexión con aquellos que no conozco, pero que están a mi lado, y simplemente no los conozco, pues me son indiferentes. Y es muy lamentable, inclusive muy doloroso para mí tener que reconocerlo y decirlo, pero como lo dice ya el Señor en este Evangelio, en su enseñanza, nos dice en ese ejemplo del samaritano, del buen samaritano, ni siquiera el sacerdote ayudó a ese pobre hombre que necesitaba de su ayuda y pasó de lado. El levita hizo lo mismo, pero entonces vino un samaritano a los que todos tenían por hereje, a los que todos tenían como extranjero, y sintió compasión en su corazón, sintió amor, y este fue el que ayudó a ese hermano en gran necesidad. Entonces el Señor aquí nos está dando una gran lección de lo que es el amor.
El amor es la llave que nos abre la puerta al cielo. El amor es la clave para nuestra salvación. Por amor podemos hacer hasta lo más inimaginable, no solamente por nuestro prójimo, sino también por muchos, a aquellos que quizás nuestra propia naturaleza rechaza, porque no va de acuerdo con nuestras ideas y nuestros pensamientos o nuestras prácticas religiosas. El amor es la clave para estar con el Señor y para ser verdaderos cristianos y para poder corresponderle al Señor como tales. Hay algo que tenemos que tener presente, mis queridos hermanos y hermanas, y es que al final de esta vida, de este destierro, cuando el Señor nos llame ante su presencia, seremos juzgados en el amor, rigurosamente y amorosamente en el amor. Es una realidad y el Señor nos pone muchos ejemplos en sus evangelios, en sus enseñanzas. Y si el Señor me guió para que trajera esta lectura, esta enseñanza, hoy a ustedes, que estoy más que segura que pues nosotros como católicos lo escuchamos siempre, siempre en las homilías, pues el Señor nos dice que no se quede en una homilía, sino que sea algo que resuene en tus oídos y que lo practiques. Si tú dices que me amas, hoy te pido que ames a aquellos que necesitan de mi amor y de mi misericordia, de aquellos que piensan diferente que tú, de aquellos que sienten diferente que tú, de aquellos que hacen las cosas diferente que tú. Entonces no seamos como el sacerdote o como el levita que pasó de largo. Seamos como ese samaritano que se compadeció y que amó. Y al hacerlo, a pesar de ser extranjero y un hereje como le llamaban, pues ese fue el que obtuvo la bendición del Padre, porque su corazón estaba lleno de amor, de amor. Entonces amemos inclusive a aquellos que no nos aman, amemos inclusive a aquellos que no conocemos, amemos inclusive a aquellos que nos son indiferentes, amemos inclusive a aquellos que nos persiguen, que nos odian y que nos hacen el mal. Amemos a nuestros enemigos y recemos por ellos para que el Señor derrame sus gracias y su misericordia, así como la derrama sobre todos nosotros. Que Dios les bendiga y será hasta una nueva edición de Un Momento con Jesús. Les ha hablado Marta Cubella, Franciscanos de María, Toronto, Ontario. Que Dios les bendiga y que el manto maternal de Mamita María les cubra y les llene de su amor. Así sea. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.